El incidente del bosque de Rendlesham es uno de los mejor documentados en la historia de los OVNI. La calidad de los testigos es increíble y los registros y documentos son precisos y abundantes. Bienvenidos a los otros archivos OVSI. Objeto volador casi identificado. El incidente del bosque de Rendlesham. Diciembre 1980. En Suffolk, Reino Unido, se encontraban dos bases militares, Bentwaters y Woodbridge, una a cada lado del bosque de Rendlesham. Estas eran bases de la Royal Air Force, pero eran operadas por la Fuerza Aérea Norteamericana, quien para la época tenía bases en lugares estratégicos en toda Europa, por aquello de la Guerra Fría. Detalle que es muy importante tener presente por las implicaciones que tiene en el desarrollo de esta historia. Empecemos por decir que los sucesos que nos interesan ocurren a lo largo de varios días, y que sabemos que estos eventos efectivamente ocurrieron por los informes, grabaciones, fotografías y otros documentos escritos o realizados por los testigos y que ahora han sido desclasificados por el gobierno británico. Día 1. 26 de diciembre. El personal de seguridad de la base vio luces extrañas en el bosque y el radar confirmó que algo voló sobre la base por un par de pasadas. La primera idea que tuvieron fue que probablemente se había estrellado un avión y por lo tanto debía haber un incendio. Así que deciden ir a investigar por los riesgos que esto podía traer para la seguridad de la base. Al empezar a adentrarse en el bosque comenzaron a fallar los radios y las linternas del personal de seguridad que se lo iba a investigar, y al internarse en lo profundo del bosque, en las inmediaciones de un claro, ven que la fuente de las luces no era un avión estrellado o un incendio, era un objeto que había aterrizado en el claro del bosque. Así como lo oyen, un objeto volador no identificado, una nave relativamente pequeña de apariencia metálica y forma triangular, descrita por John Burroughs, aerotécnico de primera clase, y Jim Penniston, sargento del Estado Mayor, quienes son los dos miembros del personal de seguridad de la base que, de hecho, se acercan a inspeccionar la nave. Y estando en esas, en medio de la inspección, de repente, la nave despega ascendiendo lentamente de forma vertical y silenciosa, maniobrando por entre el follaje de los árboles y al superar las copas, acelera y se aleja a una velocidad increíble. Debemos resaltar que Jim Penniston era un oficial con bastante experiencia y con entrenamiento especial en reconocimiento de aeronaves, y esa cosa estaba tan fuera de su rango de conocimiento que lo dejó literalmente sin cómo darle una explicación razonable a lo que había visto. Ese primer día termina así. La nave se eleva y se va a una velocidad que excede ampliamente cualquier nave conocida por los dos testigos. Ellos vuelven a la base y hacen un reporte. Día 2. Algunos de los miembros de seguridad de la base reportaron haber visto algunas luces raras en el cielo, pero, aunque por supuesto era un fenómeno extraño, este nuevo incidente no pasó a mayores. Día 3. Estando en medio de una celebración en la base, en la cual se encontraban reunidos los oficiales de más altos rangos, se abre de repente una puerta y entra con cara de pánico un joven soldado. Se acerca al comandante de la base y al comandante adjunto y con voz temblorosa les dice que eso ha vuelto, que el OVNI ha vuelto. Es entonces cuando el comandante adjunto de la base, el teniente coronel Charles Holt, quien es un hombre absolutamente apegado a las reglas, que no se sale ni un milímetro del manual, y quien ha escuchado de sus subalternos el cuento del tal OVNI, decide que no se va a aguantar más de esos cuentos pendejos y se va a encargar del asunto él personalmente. Así que arma un equipo pequeño para ver qué es lo que realmente está sucediendo y desmentir de una vez por todas esos rumores que están circulando por la base y así tranquilizar a todo el mundo. En este punto tenemos que hacer un paréntesis para contarle que el teniente coronel Holt tenía por costumbre llevar con él a todas partes una grabadora de cassette. La usaba como una especie de agenda para ir grabando notas de voz de cosas que eran importantes para él en el día a día. Y el día del incidente, como todos los días, la tenía en su bolsillo. Y esto es muy importante, porque en el momento en el que el equipo inicia la misión, el teniente coronel empieza a grabar y va narrando lo que ven él y su equipo. Esa grabación es pública y puede escucharse libremente. Bueno, y de vuelta a la historia. El teniente coronel y su equipo salen en dirección al lugar donde 2 noches antes Penniston y Burroughs vieron la nave. Yeah, each one of these trees is facing at a blast, but we
we assume is the landing site, all have an abrasion facing in the same direction towards the center. Let's see anything. Let's go this way around the circle here. Turn it back down here. Iban con la intención de iluminar todo el bosque, si era necesario, con la idea de sacar de su escondite al culpable del alboroto. Pero una vez llegan, las luces de los carros y las lámparas que llevaban empiezan a fallar. Entonces, el coronel da a alguien la orden de volver por luces que no estén fallando y mientras tanto, ellos se quedarían tomando muestras de lo que estaban viendo en el lugar del aterrizaje. Let's identify that as point number 1. That stake there. So you all know where it is. We have to sketch it. You got that set, Nevels? Yes, sir. Okay. Closest to the Woodbridge base. Point 1. Point 1. Let's go clockwise from there. Porque resulta, parceros, que se encontraron con evidencia física que corroboraba la historia de Penniston y Burroughs. La cara de los árboles quedaba claro, donde descendió la nave, tenía algunas ramas rotas y quemaduras en algunas partes de la corteza. Además, en el lugar exacto donde ellos dijeron que había aterrizado, había 3 hendiduras en el suelo. Dentro del equipo que salió con el teniente coronel Holt estaba el oficial de preparación de desastres y él tenía a mano un contador Geiger, el aparato para medir niveles de radiación. Así que lo usaron para medir las hendiduras del suelo y las quemaduras de las cortezas de los árboles y encontraron que esas lecturas eran más altas, ojo, mucho más altas con respecto a las mediciones arrojadas por el entorno circundante y la constante de radiación habitual. Todo esto fue respaldado por el archivo ahora desclasificado del Ministerio de Defensa británico. Sobre este tema de la radiación volveremos luego. Pero sigamos, porque mientras que el equipo estaba en todo el proceso de recolección de pruebas, ¡boom!, son interrumpidos por la aparición de un ovni. Right in this position here, straight ahead, in between, there it is again. Watch, straight ahead off my flash right there. There it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. So can I get some? Yeah, it's a strange, small red light. You'll see out maybe a quarter to half mile, maybe further out. I'm gonna switch off. The light is gone now. It was approximately 120 degrees from the site. Is it back again? Yes, sir. Go down the flashlight set. Let's move out to the edge of the clearing so I can get a better look at it. See if you can get the star scope on it. The light's still there and all the barnyard animals have gotten quiet now. Yeah, we're heading about 110 to 120 degrees from the site out through to the clearing now. Still getting a reading on the meter. About 2 clicks. Maybe count 3 to 4 clicks, getting stronger. Un objeto redondo, como del tamaño de una pelota de básquet o una pelota de playa, que emitía una especie de luz brillante como rojiza o naranja, y cuyo centro parecía ser oscuro. Era, en palabras del teniente coronel, como una especie de ojo parpadeante, y en las grabaciones se puede escuchar la tensión y, por qué no decirlo, la emoción en las voces del teniente coronel y su equipo. It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. To the left. Yeah, definitely. Two lights. One light to the front, one light to the left. Keep the flashlights off. Con la aparición del objeto se da inicio a una especie de persecución por entre el bosque, en la cual la nave esquiva los árboles haciendo maniobras imposibles a velocidades extremas para cualquier artefacto diseñado por los humanos. Here's something very, very strange. Keep the headset on, see if it gets any stronger. Okay, give us a notation that this is on a beta reading too. It's on a beta reading? Okay. It still has been removed. Okay. Pieces are falling off it again. It just moved to the right. Yeah. Off to the right. Strange. Oh, well, what do you left? Esta persecución continúa hasta salir del bosque y termina entre los límites entre esta y una granja. Y como si lo que hubieran visto hasta ese momento hubiera sido poco, estando allí, observan perplejos múltiples luces volando en el cielo de forma errática, arriba y abajo, de un lado a otro en diagonal. Parecían moverse sin rumbo o un sentido aparente. 0315, now we've got an object about 10 degrees directly south, 10 degrees off the horizon. And the ones in the north are one's moving away from us. Moving out fast. Yeah, we're both heading north. Here he comes from the south. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal.
There's either 3:30 and the objects are still in the sky, although the one to the side looks like it's losing a little bit of altitude. We're turning around and heading back toward the base. The object to the south is still beaming down lights to the ground. Dice el teniente coronel que la luz que emitía el objeto que estaban siguiendo era tan fuerte que se reflejaba en las ventanas de la casa de la granja, dando la impresión de que ésta estuviera en llamas. Y de pronto, como si no existiera un límite para los sucesos extraordinarios que estaban presenciando esa noche, del ovni sale un haz de luz, o más bien como una especie de metal fundido, y de repente tanto el objeto como el haz de luz explotan silenciosamente en múltiples objetos blancos y luego desaparecen. Esos son los hechos narrados por el teniente coronel Holt en su reporte y quedaron registrados en la grabación que realizó mientras esto sucedía. Y aquí es muy importante subrayar que él fue al bosque con toda la intención de desacreditar la aparición del ovni y restaurar el orden dentro de la base. Él era la última persona interesada en un avistamiento ovni, lo que lo convierte entonces en el testigo ocular más escéptico y por esto mismo el testigo perfecto. Él sabía muy bien que un reporte sobre ovnis afectaría su carrera o por lo menos su credibilidad, pero ahí estaba la grabación y sobre todo, él era perfectamente consciente de lo que había visto. Vamos a introducir ahora en la historia a un personaje clave dentro del mundo de la investigación ovni y que en particular es súper importante para la historia del incidente del bosque de Rendlesham. Nick Pope, un funcionario con 21 años de carrera dentro del Ministerio de Defensa del Reino Unido y exdirector de la Oficina de OVNIs en el mismo ministerio, de 1991 a 1994. Sí, parceritos, el Ministerio de Defensa británico tenía una oficina dedicada al estudio de OVNIs. Y son esos los archivos que ahora podemos consultar porque ya están desclasificados. Pero ojo, aquí hay que anotar un detalle que es más bien muy importante. Porque si bien, como ya dijimos antes, las bases militares de Woodbridge y Bentwaters eran de la Royal Air Force, estas eran operadas por la Fuerza Aérea Norteamericana. Y, como el incidente ocurrió en las afueras de las bases, en el bosque, pero fue presenciado por personal norteamericano, el lío de la jurisdicción, o sea, de a quién le correspondía investigar lo sucedido, fue, por decirlo menos, de proporciones astronómicas. Además, hay que hacer énfasis en que los archivos desclasificados por los británicos no son los norteamericanos. Y eso es importante porque no tenemos acceso a toda la información existente, solo a una parte, que nos dice muchísimo, eso sí, pero que no es todo el material que existe sobre el caso. Entonces resulta que como parte de su trabajo, Nick Pope realizó una revisión del caso y de los archivos del incidente del Rendlesham y de ahí salen varias cosas. La primera, dentro del archivo se corroboraron los testimonios de todos los testigos por medio de los reportes oficiales, la grabación y digamos que toda la evidencia. Nick volvió a revisar los archivos y a contrastarlos con entrevistas hechas por él mismo a los testigos, quienes se mantuvieron en el relato de lo que había sucedido. Con respecto a la evidencia física tomada por el teniente coronel Holt, el cuento es buenísimo, porque resulta que como el personal era norteamericano, fueron ellos quienes se quedaron con las muestras tomadas en el sitio del aterrizaje señalado por Penniston y Burroughs. Y resultó que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Norteamericana en Europa, casi nadie, se llevó las muestras al cuartel general que se ubicaba en Europa continental. Y esto es, por decirlo menos, raro, porque se suponía que para la época el gobierno norteamericano no tenía ningún programa activo para el estudio de los OVNI y de hecho se suponía que el tema no les interesaba, que eso era cosa de loquillos. Recordemos que el proyecto Blue Book ya había finalizado para ese año. Este fue un hecho que causó mucha molestia al gobierno británico, quienes, por supuesto, querían acceso a esas muestras, y nos deja con un gran interrogante y es: ¿para qué llevárselas si al gobierno norteamericano no le interesaba el tema OVNI y además no tenía ningún programa activo que pudiera estudiarlas, documentarlas o hacer cualquier seguimiento de cualquier manera? ¿Recuerdan el asunto de los altísimos niveles de radiactividad en la zona del aterrizaje? Pues bueno, como el propio Ministerio de Defensa británico respaldó las lecturas tomadas por el equipo del teniente comandante Holt de forma oficial, Nick Pope realiza un documento que respalda a uno de los miembros de ese equipo, quien logró, con el espaldarazo del documento, que el gobierno norteamericano le diera una indemnización,
porque se presume que algunas de las enfermedades que desarrolló se debieron a esa exposición a altos niveles de radiactividad durante su servicio activo. Sobre el último punto de la revisión del caso que hace Nick Pope, debemos detenernos sobre una premisa, y es que hasta este punto podemos verificar la historia en los archivos desclasificados, en evidencias, pero de aquí en adelante solo tenemos el testimonio del sargento de Estado Mayor, en este momento ya retirado, Jim Penniston. Sin duda es un gran testigo. Su carrera militar fue impecable y recibió varias condecoraciones. No es una persona en busca de atención o popularidad. Sin embargo, su relato sobre este asunto en particular de lo sucedido la primera noche en el bosque de Rendlesham nos lleva a superar un poco algunos límites, incluso para los entusiastas del tema OVNI. Ahora bien, la razón por la que no hay un registro oficial de su versión extendida en los archivos del incidente de Rendlesham es, según Penniston, porque después de que él da el testimonio a los agentes OSI encargados de la investigación, en aproximadamente 4 páginas que detallan los hechos atestiguados por él, estos salen y después de unos 15 minutos vuelven con una sola hoja y aproximadamente un párrafo larguito, en donde de forma muy genérica se relata lo sucedido, sin especificaciones de ningún tipo, y le advierten que esa es la versión oficial y ese es el fin del asunto. Penniston en ese momento estuvo de acuerdo. En una entrevista dice que en ese momento yo también quería que ese fuera el fin del asunto. No quería que mi carrera se viera afectada, usted sabe. Solo los raros hablan sobre los ovnis. Es solo hasta después de que se retira de la Fuerza Aérea y que ya un tema como este no le afectaría su carrera que decide sacar a la luz su historia. Así que haciendo esta salvedad, vamos al relato que le da Jim Penniston a Nick Pope en el momento de hacer la revisión del caso y que ahora es de acceso para todos dada la publicación del libro escrito en colaboración por Nick Pope, Jim Penniston y John Burroughs, Encounter in the Rendlesham Forest. Entonces, el inicio del relato que hemos hecho hasta ahora es básicamente el mismo. Ven luces, creen que es un avión estrellado, van a revisar qué es la joda y ¡juas! Se encuentran con esta cosa que, pese a su vasto conocimiento de aeronaves y tal, Penniston no logra identificar. Y es ahí donde la narración se pone, digamos, interesante. Penniston dice que en el momento en que llegan al claro del bosque y ven la nave, al tratar de acercarse a esta, la sensación en el cuerpo fue, hagan de cuenta, como si caminaran en una piscina llena de agua. Era muy difícil moverse tratando de avanzar hasta que, cuando estaba aproximadamente a 3 metros, esa sensación en su cuerpo desapareció y todo volvió a sentirse normal. Entonces, lo que vio fue como si la nave tuviera una especie de cobertura donde colores corrían a través y de repente ese fluido de colores se detiene y lo que queda es entonces una nave de un tono negro opaco, semejante a un vidrio negro. La nave estaba un poco elevada con respecto al suelo, por lo que se veía que aún estaba iluminada por debajo, de tal forma que Penniston dice que en ese momento no necesitaba iluminación adicional como una linterna o algo así, sino que la luz proveniente de la nave era suficiente. Según Penniston, al realizar un reconocimiento de esa cosa, lo primero que notó era que no tenía uniones, como de soldadura, ni remaches o tornillos visibles. Tampoco tenía nada que se asemejara a un tren de aterrizaje, o una cabina de tripulación, o tan siquiera algo semejante a una válvula o un exhausto. No encontró nada absolutamente parecido al tipo de cosas que uno supondría se encuentran en una nave hecha por humanos. Lo único que pudo ver Penniston en uno de los lados de la nave fue una especie de escritura, pero en unos caracteres que no había visto hasta ese momento. Y siguiendo tal vez uno de los instintos más básicos de los humanos, Penniston, estando así de cerquita de esa cosa que no podía describir realmente, acerca su mano y toca la nave y ¡juas! Lo que dice que sintió fue como una especie de sacudida, y lo que vio fue como algunas de las partes de la nave se iluminaban, particularmente en la parte donde tenía la especie de escritura. Luego dice que sintió lo que se podría describir en términos contemporáneos como una especie de descarga de información. Y bueno, entendemos si ya en este punto la historia les parece ya muy, pero, como dijimos anteriormente, este es el relato de Penniston y la verdad es que la evidencia física que de alguna forma corrobora su relato, pues no está tampoco libre de algunas suspicacias formuladas por sus contradictores. Pero bueno, creemos que de cualquier forma su relato
hace parte también de la historia del bosque de Rendlesham. Así que aguántenos un poquito, porque de verdad nuestra intención es que ustedes se lleven toda la historia y con toda la información sobre este incidente lo más completa posible, para que así sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Entonces, volviendo a la descarga de información, Penniston dice que lo que vio fue como cosas digitales, como unos unos y ceros y cosas así. Y entonces, esa noche, con un poco de insomnio y sin poder sacar de su cabeza esa secuencia de unos y ceros, se dice a sí mismo: mí mismo, yo estoy viendo esto tan claro en mi mente que va y soy capaz de escribir esta vuelta. Y así fue. Se sentó y en la misma libreta en la que unas horas antes había dibujado de forma esquemática los caracteres que había visto en la nave, empieza ahora a escribir 1, 0, 0, 0, 1, 0 y largo, etc. Y cuando terminó se sentía mejor, así que cerró la libreta y la dejó a un lado por un montón de tiempo. Recordemos además que para inicios de los años 80 el código binario no era un conocimiento tan común como lo es ahora. Hasta que un día, casi por casualidad, en alguna entrevista que estaba dando Penniston, sacó la libreta para mostrar los dibujos que había hecho de los caracteres de la nave, y la persona que lo estaba entrevistando dice: ¿cómo? ¿Y esos números qué onda? Y Penniston le dice: pues es la descarga de información de cuando toqué la nave. Y parceros, resulta que mandaron a traducir ese código binario que se había escrito Penniston años antes, y resulta que sí, señores, que como no, que en efecto ese código contenía un mensaje, y es algo como lo que sigue. Exploración de la humanidad. Continúa para el avance planetario. Ojos de nuestros ojos. Año de origen 8100. Y luego coordenadas longitudinales y latitudinales que son exactas con respecto a los sitios más sagrados o más importantes alrededor de la Tierra. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca en Perú, el templo de Apolo en Grecia y etc. Bueno, y como se podrán imaginar, esta última parte de la historia ha desatado todo tipo de controversias, polémicas, discusiones y opiniones, desde las que le creen a Penniston hasta las que lo condenan totalmente, pasando por supuesto por quienes creen que es un mensaje de una civilización extraterrestre, hasta aquellos que opinan que es un mensaje de nosotros mismos, los humanos, pero desde el futuro. Sobre este tema hablaremos en un próximo video, pero por ahora quisiéramos saber, ¿ustedes qué opinan? Nos encantaría leer sus opiniones, así que déjenlas aquí en la cajita de comentarios. Así cerramos este capítulo de los otros archivos, OPSI. No dejen de dejar sus comentarios y si les gustó, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando montemos un nuevo video.